Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a una nueva semana de acciones educativas con Positiva Educa. Iniciamos nuestro lunes con este importante tema, los 4 elementos para desenvolverse con naturalidad, seguridad e impacto. Invitamos a nuestra experta, la doctora Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Doctora Ivette, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, Doc. ¿Y tú cómo estás? Qué dicha volver a verte. 2 lunes, bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan, 2 lunes festivos que nos tenían alejados de este encuentro los lunes, de este inicio de semana tan rico. A mí me encanta los lunes cuando inicio con positiva. Claro que sí, ¿no? Y para nosotros de verdad es un gusto volver a verte e iniciar la semana contigo, mejor dicho. Te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos, Doc. Muchísimas gracias, Lina. Y eh, permítanme que acá se me cruza un video, permítanme, ya. Entonces, eh, vamos a continuar nuestra ruta de conocimiento y hoy, como vemos, estamos en la conferencia número 7 y estos 4 elementos tienen gran importancia a la hora de desenvolvernos. Muchos de nosotros
nos quejamos de temor escénico, nos quejamos del miedo a desenvolvernos o de las oportunidades que perdemos. Perdemos oportunidades a veces en entrevistas o en exponer un trabajo o en relacionarnos socialmente o personalmente en un momento que sería importante. Por ejemplo, poderle llegar a la persona que nos atrae o poder estar en un evento social y relacionarnos, esos eventos sociales donde, como me decía una argentina una vez, me decía, Colombia es muy particular porque muchos de los negocios se hacen en cócteles o se hacen en eventos sociales. Bien, todo ello tiene estas aplicaciones de estos 4 elementos que vamos a ver, porque aquí podemos mencionar lo que hablamos de la naturalidad. La naturalidad, a veces la gente me dice, si yo me preparo voy a perder naturalidad. Y yo le digo, y cuando te encienden una cámara, por ejemplo, que vas a hacer un video, esa es otra opción. O cuando nos comunicamos aquí a través ahora de la virtualidad, o cuando vas a una entrevista, o te sientes que te están observando mucho en un desafío comunicativo, tú te sientes natural, te comportas natural y realmente no lo logramos. Hay que prepararnos para lograr esa naturalidad escénica, es decir, traer lo que nosotros somos de manera natural y ampliarlo en el escenario según lo que necesitamos. No es lo mismo en una entrevista que estar en mi casa hablando con alguien con quien tengo confianza y aún exige más un video o exige más un grupo grande que me está observando. Así que vamos a ver estos elementos y nos encontramos con nuestro objetivo general. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos planteado para esta conferencia? Brindar a todos ustedes, los participantes, conocimientos y estrategias verbales, corporales y vocales. Verbales, es decir, las palabras, corporales, todo lo que hace nuestro cuerpo en el espacio, en la expresión corporal, en el manejo de elementos, y vocales, lo que hace la voz para comunicar y relacionarse con naturalidad, con seguridad e impacto. Fíjese que pongo de primera la naturalidad, porque cuando algo nos es natural podemos fluir, entonces si nos sentimos naturales, enseguida nos sentimos seguros y por supuesto el cerebro del otro nos ve auténticos y lo ve de manera orgánica y enseguida el cerebro del otro comparte y tiene mayor propensión a la empatía y a la credibilidad. Y esto, como lo explicaba ahorita, esto es trasladable a nuestros ámbitos personales. Siempre me gusta poner de primero lo personal porque al final del día y al final de nuestras vidas es el árbol más importante de todo nuestro terreno de vida, los escenarios laborales y los escenarios sociales. Y estos son los 3 objetivos específicos. El primero, brindar estrategias para que usted, cada uno de ustedes, proyecte determinación con su expresión corporal, con su voz y con sus palabras. Como objetivo número 2, proporcionar herramientas para que usted consiga fluidez y expansión, que no se vea chiquito, apocado, apocada en sus mensajes verbales y no verbales. Y finalmente, ofrecer guías prácticas para establecer conexión significativa, que nos hace inolvidables, que nos da inteligencia emocional, que nos da empatía. Con conexión significativa con usted mismo y con las otras personas en sus relaciones diarias. Y vuelvo aquí a que hay palabras que muestran un origen. La primera conexión es con nosotros mismos, porque a veces vivimos la vida como desconectados. Entonces, todos los elementos por los que hoy, en este breve espacio, pero muy sustancioso, esperamos, podamos observar todos estos elementos. Entonces, esto nos lleva a nuestra evaluación y le doy la palabra a Lina para ver cómo estamos en el inicio de esta conferencia en cuanto a esos conocimientos. Muchas gracias, Doc. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. 2 elementos que aportan seguridad son A, voz fuerte y gestos enfáticos, B, palabras impositivas o C, determinación y expansión. A ver, seleccionen ustedes ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Damos 10 segunditos para que contesten, por favor.
Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta y, por supuesto, como siempre, vamos a compartirles los resultados en pantalla para que ustedes también los puedan visualizar. El 27% dijo voz fuerte y gestos enfáticos, 3% palabras impositivas y un 70% nos dijo determinación y expansión. Vamos con la segunda pregunta. La fluidez se manifiesta en A, facilidad de palabra y ausencia de muletillas, B, voz cómoda y movimientos libres, C, A y B son correctas. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor, y damos 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 4% dijo facilidad de palabra y ausencia de muletillas, 7% voz cómoda y movimientos libres y un 89% nos dijo que la A y la B son correctas. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Los 4 elementos de la presencia escénica son A, tierra, fuego, agua y aire, B, determinación, expansión, fluidez y conexión, C, palabras, voz, cuerpo y actitud. Seleccionen ahí la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta, las respuestas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Ivette nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al finalizar la acción educativa, así que debemos estar muy atentos. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver cómo nos fue. El 9% dijo tierra, fuego, agua y aire. 44% determinación, expansión, fluidez y conexión. Y un 47% palabras, voz, cuerpo y actitud. Bueno, mi doc, creo que ya hicimos nuestro sondeo. Te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos, por favor. Muchas gracias, Lina. Y entonces, después de nuestras 3 preguntas, entremos de lleno en ese tema. ¿Cómo logramos pasar de ese acartonamiento, de esa inhibición, de ese temor que muchos de nuestros desafíos comunicativos o ciertas personas nos hacen sentir y nos llevan a comportamientos en los que no podemos dar el máximo ni podemos destacarnos? Bueno, ¿cómo pasar a esa naturalidad, a ese lograr un impacto y lograr una comodidad y una confianza al comunicar? Estos son los elementos que desde la fotografía empezamos a ver y que tal vez podemos reconocer. He visto muchas personas en desafíos comunicativos importantes con los comportamientos, ya sea parados o en la silla que vemos en la fotografía. Y es indudable que cuando vemos la fotografía de la derecha vemos mayor naturalidad, pero sobre todo mayor comodidad y el cerebro lo capta como algo que agrada más. Y en eso nos vamos enseguida a un término teatral, presencia escénica. Se habla mucho de la presencia escénica. Cuando yo fui actriz y bailarina, era muy mala bailarina, siempre insisto, fui bailarina de ballet y no tenía la mejor técnica, ni mi cuerpo tenía la fuerza para ciertos requisitos, pero mucha gente pensaba que yo era buena bailarina y alguna vez un director de teatro me decía, es que tú tienes mucha presencia escénica y la gente se deja envolver por eso y no se da cuenta de los errores que cometes. Yo le preguntaba en ese momento qué es presencia escénica. Estamos hablando de hace muchos años, yo era soltera. Entonces me dijo, es algo mágico que uno no sabría definir, pero como director uno cuando lo ve lo reconoce. Como mi formación es clínica, soy fonoaudióloga, entonces a mí lo de mágico no me respondía y mucho tiempo estuve estudiando, mirando la presencia escénica y hay muchas definiciones. Me encantó una que encontré en un blog, si mal no estoy, ni siquiera ya recuerdo dónde encontré esa definición y decía que presencia escénica es estar presente, vital y enérgico. Presente, vital y enérgico. Miren, esto es interesantísimo. Presente, porque muchas veces no estamos en el aquí y en el ahora. Por eso no nos desenvolvemos. Justamente ahora, antes de empezar nuestra conferencia, siempre hacemos un preensayo para que todo salga muy bien.
y hablaba con Lina que al prender el computador lo que encontré es un fraudulento que me hicieron a las 4 de la mañana y sacaron de mi tarjeta de crédito 500.000 pesos. Si yo en este momento estuviera pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo así que me robaron en una tarjeta que me acaban de entregar? Porque la habían cambiado el sistema y ni siquiera la he usado y ya me robaron. Si yo me pongo aquí a pensar en eso, yo no puedo estar con ustedes. Una vez termine con ustedes, busco solucionar esa situación, pero el aquí y el ahora. Quiero recalcar eso, es estar presente en el aquí y en el ahora. Cuando yo en varias ocasiones he hablado de una hermana que murió muy joven con un cáncer muy agresivo, que fueron 4 años de mucho sufrimiento para ella y de mucha desazón, dolor, situación económica muy exigente y un desgaste emocional para nosotros, sus familiares. Y cuando ya sabíamos que definitivamente no podíamos hacer nada, luchamos siempre con esperanza, pero cuando ya el cáncer tomó la recta final, ella murió de 36 años, eh, contratamos a un médico que nos dijeron, porque los que han vivido esa enfermedad saben que hay un momento en que te abandonan médicos y todo porque ya no pueden hacer nada. Y nos hablaron de un médico que ayudaba a morir a la gente y a los familiares a aceptar la muerte de alguien tan joven y con un niño pequeño. Y ese médico dijo algo que a mí no se me olvida y me hizo mucho conectar con eso que fui leyendo de la presencia escénica. Dijo, mire, la mayoría de nosotros vive, si acaso, con los pies en la tierra, si acaso, pero siempre la cabeza en las nubes. Cuando estamos duchando, nos estamos pensando ahora que llegue al trabajo. Cuando estamos en el trabajo, ahora que vaya al banco. Cuando estamos en el banco, esta tarde que me reúno con mi jefe. Cuando llegamos a la casa, en lugar de estar con nuestros hijos, mañana tengo tal y tal responsabilidad y dice, y se nos pasa la vida sin estar realmente conectados, hasta que llega un drama como este que nos obliga por dolor a estar en el aquí y en el ahora y a vivir cada segundo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que algo sea tan doloroso? Otros hablan de accidentes que los conectaron, de secuestros, no sé, en fin, de todo lo que podemos vivir. Y yo creo que estamos como un campanazo de estar aquí y ahora, presente, vital. A veces por miedo la vitalidad se nos va y no expresamos todo lo que podemos dar. Entonces, ¿cómo estar vital? Y estar enérgico, con respuesta adecuada, que no significa ser agresivo, sino que uno dice, esta persona tiene una energía que arrasa bien. ¿Cómo lograr eso para desenvolvernos en todos nuestros ambientes de manera significativa y de manera destacada? Entremos más en detalle sobre esa presencia escénica y en el año 2018 se publica un libro que duré 2 años escribiéndolo porque llegué a un momento en que dije, bueno, y todo lo que he investigado, y tuve que pasar una prueba de selección muy dura porque quería que lo publicara mi alma mater en la Universidad del Rosario, porque sé que es una universidad muy exigente y que si esa universidad admitía esto, lo que había investigado era admitido científicamente y académicamente. Y me interesaba mucho tener ese aval científico y académico, entre otras por responsabilidad moral con ustedes, que lo que yo estoy comunicando sea aprobado científicamente da una seguridad. Entonces escribí este libro, que en otro momento he hablado de él, la puesta en escena de sus mensajes, y en la exigencia de escribir este libro me topé con el término presencia escénica, compré algunos libros que hablaban sobre ello y ningún libro era capaz, bueno, está esa definición, estar presente, vital y enérgico, pero ¿cómo lograrlo? Y como a mí me encanta la fisiología que siempre nos dice cómo, entonces entre una exploración y otra llegué a estos 4 componentes. Esto es investigación mía, está en el libro y lo he mencionado tangencialmente en otras oportunidades. Y aquí están esos 4 elementos que nos permiten desenvolvernos con naturalidad, que nos permiten desenvolvernos con seguridad y que nos permiten desenvolvernos con impacto, y esto a través de la conquista de la presencia escénica. Y estos son los 4 elementos que investigué y que hoy traigo para ustedes con mayor detalle. En primer lugar, determinación. En segundo lugar, expansión. El orden es arbitrario realmente. En tercer lugar, fluidez y conexión. Determinación, expansión, fluidez y conexión. Entremos en detalle con cada una de ellas. Y empecemos con la determinación y nos vamos a guiar para ello en
¿Cómo me expreso en la comunicación oral y en el relacionamiento? Pues me expreso a través de mi cuerpo, me expreso a través de mis palabras y por supuesto a través de mi voz. Así que cada uno de estos elementos lo vamos a estudiar a la luz de nuestro desempeño desde el cuerpo, las palabras y la voz. Y ustedes observan claramente aquí en esa primera fotografía en blanco y negro, en las dos primeras fotografías, en desempeño de dos personas públicas ante un atril. Fidel Castro, famoso por su oratoria y por su determinación impactante, pues mire todo lo que duró, se murió, cuánto lo quisieron sacar del poder, para los que lo admiren y no lo admiren, pero no podemos negar la determinación que manifestaba ese hombre. Y observen cómo el cuerpo de Fidel Castro muestra mucha determinación, no así el de el de Guaidó. Mírenlo cómo hay un contraste muy fuerte entre los dos. Y entonces cuando hablamos de determinación, lo primero que quiero es definir el término, que me parece correcto es definir el término. ¿Cómo definen los diferentes diccionarios determinación? Como resolución, como osadía, y quiero recalcar acá, osadía que vence el temor y la desconfianza. Es decir, no desconocemos el hecho de que tenemos temor y que nos da desconfianza muchas cosas, porque en algún libro encontraba que presencia escénica es tener confianza. Entonces yo decía antes, ¿cómo me dijeron a mí que yo tenía presencia escénica si cada vez que iba a salir al escenario sentía que me iba a morir? Me temblaban las manos convulsivamente, sudaba, el corazón se me ponía y venían a mi mente muy rápido pensamientos de me voy a caer como bailarina, se me va a torcer el pie, voy a hacer el ridículo y me voy a tirar toda la escenografía, y como actriz no voy a recibir los aplausos del público, no les va a gustar mi personaje, no voy a lograr esta escena que se me hace compleja, no me va a salir la emoción correcta. Antes de salir venía ese arrume de cosas, pero cuando salía a escena florecía. Entonces, ¿qué había ahí? Y encontré una expresión, una entrevista que le hacen a Sir Laurence Olivier, uno de los actores más destacados de la Royal Shakespeare Company en Londres, en el Reino Unido en general, y famoso en el mundo. Y a él le hacía una entrevista a una periodista y al final le decía, ¿usted cómo venció el miedo para estar ante un público? Y él le dijo, no lo he vencido, no lo he vencido. Siempre que salgo estoy hecho un mar de nervios, pero el día que deje de pasarme eso me retiro porque significa que el público no me importa. Entonces, bueno, veía en mi historia y en la historia de varios que había desconfianza, así que comencé a preguntarle a amigos míos, Toto Vega, un actor conocido en televisión, otros personajes públicos, algunos directivos, como parte de mi investigación para el libro, y a mi hija que es bailarina contemporánea y vive en Europa, y su vida es todo el tiempo estar en el escenario. Y todos me decían, tengo mucho miedo. Una presentadora de televisión que fue incluso directora de noticiero, Patricia Gómez, yo le decía, Patricia, tú sientes temor. Y dice, mire, Ivette, cuando dicen con el patrocinio de Bretaña y empiezan el conteo, yo siento que me voy por un tubo y me estoy hundiendo. Lo que pasa es que ahora salgo más rápido. Eso me pasaba cuando empecé y me sigue pasando. Lleva 35 años en el oficio. De hecho, se acaba de jubilar. Pero ella dice que lo que pasaba era que subía más rápido. Y así varios me expresaban. Toto decía, no, yo empiezo convulsivamente a cogerme las manos hasta que me ubico. Y mi hija me decía, mamá, cuando voy a salir al escenario siento que es una boca negra que me va a tragar. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué te hace salir? Me dice, mamá, un objetivo. Que tengo un objetivo y me centro en ese objetivo. Y entonces caí en cuenta que todos a los que había hablado y yo misma, ¿qué nos hacía vencer ese temor? El objetivo que nos habíamos planteado. Sí, reconocíamos que tenemos temor, pero teníamos un objetivo. Y lo segundo, o sea, había un objetivo que lograr. Y segundo, estrategias. Entonces caí en cuenta que uno vence el temor cuando se centra no en uno, no en uno, porque si uno se centra en uno, se lo devoran todos tus temores. Cuando se centra uno en el objetivo y en la entrega a las personas con las que se va a relacionar. Llámese una persona en la entrevista, llámese un público, llámese ustedes detrás de esta cámara, en fin. Eso es, si me centro en ese objetivo, pero además tengo estrategias, que es lo que hemos venido cultivando durante este tiempo, es lo que hemos buscado cultivar durante todo el año. ¿Cómo darle estrategias para que ustedes se centren en la estrategia y no en sus propios temores?
Y entonces esa determinación, osadía que vence el temor y se da gracias a que tengo un objetivo y estrategias, se refleja en el cuerpo ¿en qué? En movimientos firmes, en movimientos seguros, no en movimientos indefinidos. Mire, si yo hago movimientos indefinidos, no se me ve determinada. En troncos, observen el tronco de Fidel Castro, es un tronco que está hablando, mientras que el tronco de Guaidó está hundido y ese tronco no está comunicando nada. De ese tronco que está expandido, que está abierto, que ya es la segunda parte que vamos a ver, pero de ese tronco que se desplaza con determinación, salen gestos determinados. Si mi tronco no está determinado, los gestos no salen determinados. Gestos definidos, determinados, miradas determinadas, que giran, si son varios públicos, que miran con seguridad y no esas miradas que se ven inseguras, sino una mirada que va hacia el punto, hacia la dirección que busca y genera contacto. Tercero, un rostro que se muestra con seguridad en lo que está hablando porque estoy en la estrategia, voy a decir esto, me apodero de ese mensaje. Entonces, y desplazamientos, pisadas con determinación. Hay gente que yo he visto que entra a un escenario y parece como que o le quemara el piso o ese piso no le correspondiera. Los pasos son pequeñitos. Yo no estoy diciendo que uno deba estar marchando como si fuera un soldado del Tercer Reich. No, es que haya una pisada firme, que cuando me desplazo voy con seguridad. Se ve eso en el cuerpo. En las palabras, ¿cómo se ven? La vez pasada, hace 3 lunes, estuvimos hablando de las expresiones asertivas y las expresiones deslucidas. Bien, las personas que se ven determinadas muestran expresiones seguras, afirmativas, asertivas y mensajes CPM. Ya vamos a eso. Expresiones seguras, sino de pronto digamos que yo soy como fonoaudióloga. Miren, no, yo soy fonoaudióloga. A mí me gustaría, o sea, no se ha decidido. Yo estaba pensando, o sea, ya no piensa. No, es solo mi opinión. No sé si no sabe, vaya, se le decía yo a los estudiantes para entrenarlos a evitar esas expresiones tan inseguras, esos rodeos, por ejemplo, que se quedan en rodeos, nosotros los llamamos circunloquios, se quedan y no van al grano, y expresiones afirmativas, pero no groseras, expresiones directas. Muchas veces hablamos en negativo sin necesidad. No sé si me puedes prestar. Yo no estaba diciendo eso. Cuando puedo decir lo que he dicho es esto. Entonces nos centramos demasiado en lo negativo. Y expresiones que no lastimen al otro, pero que tampoco nos disminuyan a nosotros, que es la asertividad. Ese grado en que no soy pasivo, no soy agresivo, sino doy la respuesta exacta a la persona exacta en el momento exacto. Y los mensajes CPM se refieren a conciso, preciso y macizo. Recuerden, ser CPM y más en estos ambientes y más con estos aparatos que ya la gente se ha acostumbrado casi a utilizar el tiempo como si fuera Twitter con muy pocos caracteres, creo que son 140 caracteres. Bien, entonces, conciso, preciso y macizo, y eso nos asegura un mensaje, pongámonos ese lema en nuestros mensajes personales y empresariales, conciso, preciso y macizo. Ya no en la vida social cuando estamos en confianza, ahí sí divagamos y es el momento delicioso, pero estamos hablando de cuando hay exigencias comunicativas. Expresiones, en el caso de la falta de determinación, se ven expresiones dubitativas, que ya las mencionaba, suplicantes, hay personas que todas sus palabras parecen estar suplicando tener derecho a vivir y a ocupar un espacio. Expresiones, no que a veces no usamos expresiones suplicantes, por favor, no quiero que esto se confunda. Hay momentos en que hemos fallado, hay momentos en que necesitamos bajar y utilizar una súplica, sí, hay momentos, pero que nuestra vida entera no sea una súplica. Expresiones pasivas, ya hablaba de esos verbos usados en pasivo. Yo estaba pensando, a mí me gustaría, y no sé si es solo mi opinión, pero quisiera expresar, y ese uso de rodeos que nos llevan a usar tantas expresiones pasivas y no ser capaz de ir directo al grano, pero de manera asertiva, no grosera. Y en la voz, claramente, la determinación se ve en una voz proyectada. ¿Y cómo se da esa voz proyectada? Porque hay potencia vocal, hemos venido haciendo ejercicios y haremos más. También en el buen movimiento de los labios, la quijada y los labios. No estoy hablando de esto, de quijada, labios y lengua. No estoy hablando de esto que está en algunos videos de YouTube. No lo hagan. Esto nos lleva a hablar con muecas. Dicen, lea usted un texto exagerando. No,
esto le hace daño a las cuerdas vocales y esto lleva a hacer unas muecas y una cantidad de contracturas musculares en el rostro que nos alejan de naturalidad y de empatía y no nos sentimos cómodos. No, es lograr una buena flexibilidad. Como decían las abuelitas, ni tanto que queme al santo, ni poco que no la alumbre. Si yo digo, vamos a hablar con determinación, donde mi quijada y mis labios casi no se mueven, y peor aún, si además mi lengua no se mueve con agilidad y precisión, vamos a hablar de la determinación. Peor, diferente a vamos a hablar con determinación, donde hay una movilidad adecuada de la quijada, una flexibilidad adecuada, no hay rigidez y se mueven bien los labios. Para ello seguiremos explorando, ya hemos visto algunos ejercicios, pero veremos más. Y no esas voces pequeñitas, encerradas, que no se atreven a salir y que usan también un tono casi de súplica. Yo he visto muchas personas en entrevistas o en ventas, sí que lo he visto, si me permite, doctor, yo quisiera decirle, wow, ya con eso, antes de decir cualquier palabra, esa voz y ese cuerpo pequeñito alejaron cualquier posibilidad de que lleguen con impacto y sean creíbles. Ahora, miren otra fotografía, y estas las quise traer, fotografías políticas, 1960, primer debate televisivo, Kennedy y Nixon. Para las personas que saben de política, dicen que Nixon estaba, su plan político era mucho mejor que el de Kennedy y era un hombre mucho más preparado. Kennedy realmente era muy nuevo en la política, pero era el primer debate televisivo y la imagen que dieron, mire, teniendo tanta preparación Nixon y mucho más recorrido y un mejor plan de gobierno, según dicen los analistas políticos, miren cómo se proyecta Nixon y volvemos a ver lo que vimos en Juan Guaidó. Miren, una mirada que no está conectando, un rostro que se ve incluso adusto, la gente dijo que era agresivo y era realmente atemorizado y además con un dolor porque tiene una cirugía de rodilla. Estaba muy reciente su cirugía, estaba convaleciente, y miren el cuerpo hundido, miren ese tronco, insisto en ese tronco, porque miren qué hacen todos los atletas, incluso los atletas ciegos, abren el tronco y eso lo vamos a ver ahora en expansión. Entonces, miren, pero miren el cuerpo erguido, incluso el color oscuro que da mayor autoridad. En el caso de Kennedy, cuando la televisión era en blanco y negro, pues era más imperante, su rostro expresivo, ¿no? Y ahí están todas las otras características, conexión, determinación, expansión, pero ahora estamos en la determinación. ¿Quién es Kennedy? Teniendo menos experiencia, siendo más joven, teniendo menos solidez en su plan de gobierno, se vio más determinado y la historia es contada, fue elegido. Y también vemos aquí esta foto, fue famosa, donde Zapatero, en ese momento presidente español, se encuentra con Obama. Observen la amabilidad, pero la determinación. Y eso quiero resaltar. En ambos se ve amabilidad, en Kennedy y en Obama. La determinación no implica que sea agresivo, ni ser asertivo significa que sea agresivo, ni ser amable significa que sea pasivo. Y ustedes vuelven a ver ahí la fotografía de Zapatero, el cuerpo, el brazo aquí, el tronco hundido, la mirada sí está conectada, pero hay una expresión casi de vergüenza en el rostro, de inhibición, mientras que mire esa determinación a la cámara, esa resolución que se ve en Obama, y en todo su cuerpo y en toda su expresión en esta fotografía. Ahora vamos con la segunda característica que se despega de la anterior y que ayuda a conquistar la anterior, porque cuando expando el tronco, cuando expando los gestos, cuando expando mi cuerpo a lo que un gran maestro y director de teatro, investigador teatral, Eugenio Barba, habla del cuerpo expandido, perdón, del cuerpo dilatado. Entonces, para no hablar del cuerpo dilatado, un término muy teatral, hablemos de algo que todos manejamos, expansión. Miren a Michael Jackson acá en la fotografía mientras hacía el video de Bad, de la canción Bad. Lo hicieron in situ, es decir, mientras él estaba haciendo el video tomaron esta fotografía. Observen esas piernas tan abiertas como sus hombros, en nosotras tan abiertas como las caderas. Observen en este caso que es un video sobre como un enfrentamiento de pandillas. Observen cómo está su cuerpo expandido, mostrando el malo, como diría Héctor Lavoe, el duro, el bravo. Entonces, y los brazos están ligeramente separados del tronco, la mirada está expandida conectando el rostro y de ese cuerpo sale una voz que se proyecta, que da expansión. De ese cuerpo también salen ideas que son
pueden salir ideas que son expandidas. Es decir, si ese cuerpo se complementa con buen conocimiento, con riqueza de vocabulario, pues las ideas tienen expansión, con una manera diferente de decir las cosas, por ejemplo, usando analogías, metáforas, historias, el storytelling. Todo eso da que nuestras ideas no sean corrientes, no caigan en lugares comunes, sino que se expandan. Entonces, desde el lenguaje, gran riqueza de conocimiento, gran uso de verbos, de efectos discursivos para decir las cosas sin lugares comunes, da expansión a nuestras ideas. Desde el cuerpo, base de sustentación, es decir, pies lo suficientemente abiertos, no chiquiticos, un tronco expandido, dilatado, unos brazos ligeramente separados del cuerpo, gestos que son amplios, no gestos que apenas salen del codo de las muñecas, sino que salen desde el tronco y se ven dibujados del hombro a la punta de los dedos, una mirada que se dirige y cubre, y un rostro que manda esa expresión con flexibilidad. Entonces, ahí tenemos la expansión. Ahora quiero mostrarles esto y observen el mismo Michael Jackson. Sus videos, sus personajes de sus videos eran su alter ego, era lo que él quería hacer, pero cuando salía Michael Jackson, ya no como un personaje, sino Michael Jackson a recibir premios, como fue esta entrega donde se ganó 10 Grammys por el álbum Thriller. Miren cómo este que está ahí es su hermano mayor, que también era bastante tímido, pero cómo Michael Jackson se refugia en su hermano mayor, y de expansión ahí no hay nada. Y cuando fue a hablar, la voz le temblaba y la voz era chiquitica, y se puso gafas oscuras porque le daba miedo mirar. Cuando los periodistas le piden que se quite las gafas, los ojitos se movían así, y todo el tiempo es impresionante. Los pies, los pasos eran muy pequeñitos, apenas parecía que iba a levitar de la alfombra por donde pasaba. Estaba muy nervioso, le temblaban las manos, porque ellos fueron muy maltratados por su papá. Y todos, el hermano mayor más que cualquiera, pero él sí que fue exigido por su papá porque fue el que más plata produjo con la voz, y el papá lo regañaba que cuidado iba a cambiar esa voz infantil que vendía tanto. Bueno, le hicieron mucho maltrato infantil. Entonces ahí se ve el resultado en ese cuerpo tan pequeño, en el mismo personaje. Cuando lograba ser el grande, cuando se centraba en una estrategia, en objetivo, sus videos y los personajes de ese video, que eran lo que él quería hacer. Observen también traje estos cantantes, la diferencia entre el hermano menor de los Gibbs, en el famoso grupo que los que son de los 80 recuerdan, los Bee Gees, y con la diferencia con, se me acaba de ir, por Dios, y vi la película y todo, el de Queen, se me acaba de ir en este momento el nombre, pero bien, con este fantástico cantante, Freddie Mercury, este fantástico cantante, y miren la diferencia de la expansión, ahí es perfecto cómo está la expansión en todo el cuerpo en ellos dos. Ahora pasemos a la fluidez. Esa fluidez, esa imagen de la izquierda se ve un poquito difuminada en el fondo, pero bueno, esa fluidez que desde, ¿qué requiere la fluidez? Un flujo continuo de energía, un flujo continuo de energía, que una acción da paso a la otra, ya sea una acción lingüística que va de nuestro cerebro a las palabras que salen en caso de la comunicación oral, como vemos en esa imagen que saqué de Google. Esa fluidez verbal, de hecho hablamos de ello, esa fluidez verbal, que todo ese impulso comunicativo se resuelva y no sea fragmentado. Cuando hay tartamudez, por ejemplo, hay falta de fluidez verbal. Cuando tenemos muletillas, las muletillas son la imagen clara de la desconexión también. Las muletillas se dan porque no tengo suficiente conocimiento, o sea, me falta determinación por falta de conocimiento, entonces no hay fluidez. O también se dan las muletillas porque no tengo suficientes conectores, a veces solo usamos y también, entonces, que son conectores que nos permiten justamente que una idea se una a la otra. Cuando nos faltan conectores, entonces vienen las muletillas, pero si tenemos diferentes conectores como asimismo, entonces surge de esto, por tanto, en otro orden de ideas, en fin, esos son los conectores. La fluidez, el conector nos ayuda a que una idea se una a otra y vaya en ese impulso continuo, donde una idea se pega a la otra y va como el agua, fluyendo adecuadamente. Esto desde las palabras. Desde el cuerpo, un movimiento da paso al otro. Con la misma energía, un movimiento da paso al otro. La mirada
se fluye con lo que quiero comunicar y respalda las ideas. El rostro le hace un buen enmarque a lo que estoy diciendo y todo mi cuerpo se ve en un continuo donde un movimiento da paso al otro. No hay fragmentado, ni fragmentada la palabra, ni fragmentado el cuerpo. Ahora, es clarísimo que cuando el cuerpo se fragmenta, la palabra también es influenciada y la voz. Pero, ¿qué es lo que yo veo con frecuencia en las personas que entreno? Y que me pasa a mí, me doy cuenta cuando estoy muy nerviosa, entonces, caigo en cuenta y comienzo a usar la estrategia. Que los movimientos se disuelven muy rápido, que el movimiento es como fragmentado, a pedazos, como en sacudidas, o demasiado chiquito y no se resuelve. Entonces, cuando un movimiento fluye hacia el otro, en un momento descansa, pero la energía no se pierde, cuando hay esa energía continua, les invito a que no disuelvan tan rápido el gesto, a que lo dejen ampliarse, determinarse, pero también que no interrumpan ese movimiento. Ese movimiento puede en un momento detenerse, pero la energía no se ha quitado, porque entonces esa energía, si detengo un momentico la mano, se va a los ojos, se va al rostro, se va a una inclinación de columna y todo el tiempo porque estoy aquí y ahora con estrategias, la energía está respaldando todo mi conocimiento. Si dejo bajar la energía, si me voy a otro lado, si la energía se interrumpe, todo se interrumpe en la comunicación. Ahí sí que el cuerpo es el que manda la parada. Y por supuesto eso se ve en la voz. Entonces cuando no hay fluidez, la voz sigue generalmente a las manos y uno ve la persona como que estuviera hablando a pedazos como un muñequito de cuerda trabado o la laringe se le cierra y viene el famoso nudo en la garganta o la voz temblorosa, todo eso por excesiva tensión. El exceso de tensión en los músculos resta fluidez, por lo tanto, busquen equilibrar esos músculos que hemos dado algunas pautas y las seguiremos dando en lo que nos resta del año con la bendición de Dios. Y esto es muy típico, casi ninguno de nosotros se siente muy fluido en ciertas situaciones sociales muy acartonadas y más personajes que por alguna razón ocupan las páginas sociales. Ustedes ven a la izquierda esa fotografía que saqué de eventos sociales y miren que ninguno ahí está fluido, se ven, no fluyen, uno en eso se ve tan acartonado, se ve artificial, no hay fluidez. Y lo diferente cuando hay un líder, alguien que lidera una reunión y tiene fluidez en sus ideas, fluidez en sus movimientos, fluidez en su voz, la gente se entusiasma, hace empatía con él y la reunión fluye porque la lidera alguien que también fluye, tal como vemos en eso, cuando esa persona tiene determinación, porque tiene conocimiento y estrategias y tiene también expansión en sus ideas, en sus movimientos. Entonces hay un relacionar continuo entre estos elementos. Y por último, el cuarto elemento. Entonces hemos visto, los 4 elementos son determinación, son conexión, perdón, son fluidez, son expansión y por último conexión. Y todo ello, esos 4 elementos, se reflejan en las palabras, en el cuerpo y en la voz. ¿Conexión con qué? Primero con nosotros mismos, con nuestros diálogos internos, con nuestro ser, con lo que queremos ser, con lo que somos realmente. Insisto en algo que decía Wayne Dyer, que le preguntaron el psicólogo, el famoso psicólogo norteamericano que escribió Tus zonas erróneas, y bueno, fue un hombre que orientó a mucha gente, muy grande, grande también en estatura y grande en sus ideas y en su gran calidad humana. Murió en el 2016. Y Wayne Dyer le preguntaron una vez a qué le tenemos más miedo y él dijo a nuestra propia grandeza. Entonces me invito a conectarnos con nuestra propia grandeza, esos diálogos atemorizantes de todo lo que hemos aprendido y que se forman en los 7 primeros años, allá estuvieron, pero podemos usar estrategias para conectarnos. Y recuerden, nos conectamos con ello, caemos en cuenta que lo tenemos y entonces hacemos estrategias y fijamos un objetivo, porque a la hora de estar en un desafío comunicativo, eso lo tenemos en cuenta, pero nos salimos de nosotros mismos y nos entregamos a la estrategia y al público, al interlocutor, y con eso los diálogos internos dejan de ser censuradores, dejan de ser interferentes, ese conversar en nuestra cabeza, y se vuelven diálogos internos angelicales porque son estratégicos, se centran en la estrategia y nos permiten estar en el aquí y en el ahora. Lo que más nos impide estar en el aquí y en el ahora es la falta de conexión con nosotros mismos y estar conectados con los temores e ideas y creencias que nos han impuesto y nos hemos dejado imponer.
Entonces, también eso nos lleva a conectarnos con el objetivo de la comunicación, ya sea entrevista, ya sea exposición, ya sea estar aquí detrás del computador frente a la cámara. Entonces, conectarnos con el objetivo comunicativo, conectarnos con las estrategias que necesitamos, conectarnos con el escenario en donde estamos, revisar la cámara, esto que me rodea, que no estorbe, conectarnos, por supuesto, con el público y la audiencia, incluso así no la veamos como me pasa a mí en este momento, pero usar esas estrategias para conectarnos. Y esto se ve en la mirada, especialmente con contacto visual y expresividad, en el cuerpo con una inclinación que ocurre de manera natural hacia el público cuando estamos conectados, aún detrás de esta cámara, en el rostro, porque hay una expresividad que genera empatía, y es donde más se genera empatía, en la expresión del rostro, en la inclinación de columna, en el enseñar las palmas pertinentemente, porque aquí no estoy conectado, estoy en mí, pero aquí de manera pertinente es enseñar las palmas nuestra conexión. Desde las palabras, con palabras afectivas, con palabras que expresen hechos humanos también, no solo conceptos. Cuando me relaciono con mi mensaje, no solo conceptualmente, sino también sensorialmente, es decir, piel, sensaciones y emoción, corazón. Ese mensaje no solo debe ser conceptual, además de cerebro, debe tener piel y corazón. Y con la voz, cuando la voz expresa las emociones, sensaciones e imágenes que están presentes en las palabras, que no sea esa voz que parece en un tono informativo, monótono, inexpresivo, incongruente con lo que estoy diciendo. Sí, soy entusiasta, pero eso no está conectado con lo que estoy diciendo. Entonces ahí se resuelve la conexión. Y para ello veremos diferentes estrategias, seguiremos viendo. Hemos visto algunas, seguiremos viendo. Miren estas fotos tan interesantes. La conexión de Evita Perón, cómo logró esa conexión. Y allí es claro, no es fingido. Observen ese tronco, cómo se va hacia el público, ese rostro conectado y realmente mirando. Lo mismo en la señora Bachelet, en la fotografía superior derecha. Observen incluso esa mano y ese rostro tan afectivo con esas personas. Pero observen además cómo reaccionan tanto los niños, que eso sí no ponen censura ante eso, como las personas adultas ante la magia de la conexión, del realmente interesarme en el otro. La conexión que logró en su momento este presidente chileno cuando ocurrió lo de los 33 mineros que quedaron atrapados y no pasó como tristemente ha pasado aquí en dos últimos eventos que se han muerto personas dentro de un socavón de minería. Pero allí en esta cosa que fue tan famosa que estuvieron atrapados varios días y lograron salvar a los 33. Y cuando lograron sacar ese letrerito que lo ponen en la bolsa de Ziploc para proteger ese letrerito y dice los 33 estamos a salvo, estamos vivos, y entonces hacen los esfuerzos y los logran sacar a los 33. Ese momento que el presidente no se retira de ahí, se emocionó, el hombre estaba absolutamente emocionado, conectado con la situación, y ese dolor y esa angustia los conectaba a todos. Y miren toda la reacción, periodistas, el mundo entero, y él enseña con esa felicidad y con un megáfono gritando que están vivos. Ese fue un momento de mucha conexión que le dio mucha popularidad, porque su gobierno había tenido muchas críticas de ser errático y todo, pero ese momento lo disparó porque logró conexión. Y el Papa Francisco rompe los esquemas cuando saca, cuando toma su papado y en primer lugar busca la humildad, no usa esos zapatos finísimos, no usa ese carro finísimo, sino va en su carro y muestra la humildad. Elige a Francisco por Francisco de Asís con su humildad, te busca congruencia y eso ya lo conecta. Pero cuando él dice, el primer papa en la historia, que en lugar de decir, voy a orar por ustedes, dice, les pido que oren por mí. Cuando él muestra esa fragilidad, esa vulnerabilidad, pero su disposición a ser líder a pesar de su vulnerabilidad, cuando le dice a los creyentes, oren por mí, logra una conexión que fue histórica. Entonces, miren todas las formas, desde las palabras, desde el cuerpo, desde la voz. Cierro con esta frase de la doctora Amy Cuddy y vuelvo y recalco, les invito a ver el video, a propósito de lo que hoy vemos, el video de ella que está en TED, en las charlas TED, y está en YouTube. El lenguaje corporal moldea la identidad. Video de la doctora Amy Cuddy. El lenguaje corporal moldea la identidad. Se los recomiendo a quienes no lo hayan visto. Y mire lo que dice
la doctora Amy Cuddy en un libro que escribió después de ese video y a raíz de lo famosa que se hizo con ese video, El poder de la presencia se llama su libro. Y en ese libro, en la introducción, ella dice, las personas que se sienten poderosas son expansivas, exhiben una postura erguida y abierta. Su cuerpo, su cabeza se dirige hacia los interlocutores o audiencia. Sus pasos son más largos, sus gestos son más amplios, muestran un contacto visual más frecuente y prolongado y su voz es más potente. En esa frase se resume magistralmente lo que aquí hemos visto en detalle, aunque brevemente. Y esta es la bibliografía que usé para esta conferencia, el libro de la doctora Amy Cuddy, El poder de la presencia, y el libro que les mostraba, el libro que escribimos Raúl Díaz y yo para la Universidad del Rosario. Invité a Raúl para que me escribiera sobre discurso, porque yo no soy experta en discurso, tengo solo las bases. Para ser una muy buena consultora se requiere pues una experiencia, y la mía es ante todo en lo no verbal. En ese libro, el poder de la puesta en escena de sus mensajes de la editorial del Rosario fueron los libros que empleé para la bibliografía. Y nos vamos a nuestro sondeo final. Ya he dicho los elementos, ya he dicho que esos elementos se reflejan en el cuerpo y la voz, pero que son 4 elementos que indudablemente no son los elementos de la naturaleza, aunque fluimos con ella. Así que, Lina, vamos con nuestro sondeo final. Sí, doctora, muchas gracias. Quiero confirmar si me escuchas bien. Al principio no te escuché bien, se oyó entrecortado, pero ahora cuando ya hiciste la pregunta te escuché. Creo que estamos bueno, listo, así que listo. ahora. Bien, perfecto. Voy a poner en pantalla entonces la primera, ¿te parece? Listo. Bueno, vamos con la primera pregunta del sondeo. Dos elementos que aportan seguridad son A, voz fuerte y gestos enfáticos, B, palabras impositivas, C, determinación y expansión. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Vamos a ver los resultados. El 11% nos dijo voz fuerte y gestos enfáticos, un 2% palabras impositivas y el 87% determinación y expansión. Entonces, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. Sí. Determinación y expansión. Mira que aumentó. Antes era 27, pasó a 11 con la A. En la B habían respondido 3%, ahora respondieron 2%, y de 70% nos aumentó 87%. Determinación y expansión. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Sí, señora. La fluidez se manifiesta en A, facilidad de palabra y ausencia de muletillas, B, voz cómoda y movimientos libres, C, A y B son correctas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 3% dijo facilidad de palabra y ausencia de muletillas, 6% voz cómoda y movimientos libres y el 91% nos dijo A y B son correctas. Cuéntanos, Do, cuál es la respuesta correcta, por favor. Esa última, A y B son correctas, porque acuérdense, esa fluidez se da tanto en lo verbal como en lo no verbal, es decir, se da en la palabra, que es esa facilidad de palabra y ausencia de muletillas, y se da también en el cuerpo y en la voz, con una emisión cómoda y con movimientos libres. Así que ambas son correctas y nos aumentó de 89 a 91.
Entonces vamos con la tercera. Perfecto, muchas gracias y vamos con la última pregunta. Los 4 elementos de la presencia escénica son A, tierra, fuego, agua y aire. B, determinación, expansión, fluidez y conexión. C, palabras, voz, cuerpo y actitud. Vamos a ver qué dicen nuestros participantes. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a cerrar la tercera y última pregunta y vamos a ver los resultados. El 3% nos dijo tierra, fuego, agua y aire, 76% determinación, expansión, fluidez y conexión y un 21% nos dijo palabras, voz, cuerpo y actitud. Do, cuéntanos cuál es la respuesta, por favor. La B, determinación, expansión, fluidez y conexión. Y es que había una trampita en la última, y lo decía al final. Determinación, expansión, fluidez y conexión son 4 elementos. ¿Cómo se manifiestan? A través de las palabras, la voz y el cuerpo, y por supuesto se reflejan también en la actitud. Y aquí hubo un aumento bastante significativo, Lina, lo cual nos deja muy satisfechos, porque antes la respuesta correcta la habían dicho solo 44% y esta vez acertaron un 76%. Bueno, yo estoy teniendo un pequeño inconveniente de internet acá con la red, Me doy pero cuenta. nada, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre, y por iniciar la semana, nuestra semana de acciones educativas con tu hermosa actitud, como todos los lunes. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos y una bendecida semana. Y muy positiva. Claro que sí, a todos muchas gracias por su atención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz